Nos encontramos librando una batalla contra un enemigo invisible y una vez más ponemos a prueba nuestra capacidad de adaptarnos. En Promelsa hemos acatado todas las disposiciones establecidas por el gobierno y hoy abrimos nuevamente nuestras puertas. Porque la salud y el bienestar de nuestros colaboradores, clientes y socios de negocios son lo más importante, cumpliendo el protocolo de bioseguridad indicado por las entidades gubernamentales. Todas las personas ingresan a nuestras instalaciones con mascarillas de seguridad. Asimismo, hemos previsto para nuestros colaboradores la entrega de equipos de protección. Al momento de ingresar, desinfectan su calzado en los pediluvios, se controla la temperatura, se desinfecta la vestimenta y también las manos con alcohol en gel. Se han señalizado las zonas de atención al cliente y despacho de mercadería para mantener el distanciamiento social. El personal destinado para delivery cuenta con trajes de bioseguridad y lentes, y con un kit de limpieza para la desinfección interna del vehículo. Al interior de nuestras oficinas, todos nuestros colaboradores en nuestras instalaciones han pasado la prueba de descarte de COVID-19 y mantenemos un plan de descarte periódico. Hemos reducido los aforos a la mitad en todas nuestras sedes, centros de distribución y plantas de fabricación, y mantenemos el trabajo remoto. Los comedores han sido redistribuidos y señalizados. También se han dispuesto nuevos horarios para mantener el distanciamiento social. El aforo de los servicios higiénicos ha sido reducido y señalizado. Y se insta la frecuencia y correcto lavado de manos. Se brindan capacitaciones periódicas para prevenir el contagio del COVID e información sobre las recomendaciones que deben seguir. Y asimismo, contamos con un plan de vigilancia y seguimiento para todos los colaboradores que reporten síntomas. De esta manera, mantenemos estas medidas de seguridad para asegurar el bienestar de nuestras familias y así contribuir de manera responsable al cuidado y desarrollo de nuestro país. Gracias por ser parte de la familia Promelsa. Hola, buenos días, bienvenidos. Hoy, 11 de noviembre, a los asistentes a este webinar el día de hoy, aquí en la plataforma de Promelsa. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Nos habían escrito en el interno a través de nuestros canales de comunicación y en el contacto que tienen con nuestros especialistas del área comercial también. Nuestros clientes y los usuarios finales nos comentaban la necesidad de poder ahondar un poco en el tema del análisis, profundizar un poco en el tema del análisis de algunos efectos, causas, efectos en el tema de la calidad de energía en las instalaciones, en las redes eléctricas. ¿No? Es importante conocer estos fenómenos que ocurren en las redes eléctricas en baja tensión, también en media tensión, y entonces poder no solamente conocerlas, sino poder manejarlas, medirlas, controlarlas, y también emitir los informes respectivos para poder tomar acción en estos casos, ¿no? En esta capacitación el día de hoy, que contamos con la presencia del ingeniero Juan Monsalve, de la compañía Gioqui, vamos a poder conocer un poco más sobre estos parámetros que se deben medir y conocer, y siempre basados en la normativa, en la IEC 610.00, en la EN 50.160 y en la IEEE 519. De esta manera nosotros vamos a ver la crucial importancia de esta normativa, dado que son las más utilizadas en Latinoamérica para la elaboración de informes de calidad de energía. Bueno, Juan ya se encuentra en los canales de comunicación de Promelsa, en el webinar del día de hoy. De igual forma, el ingeniero Mauricio Rosales está en el chat interno también para poder guiarlos en esta presentación, que tiene una duración aproximada de 1 hora y en la cual ustedes van a tener la oportunidad de poder trasladarle sus consultas a Juan para que él les pueda responder de manera ordenada, siempre pues al final de la presentación. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a Promelsa, gracias por la invitación. Deme un segundo, comparto mi pantalla. Si tengo problemas de sonido, por favor me informan, porque he tenido recientemente como problemas en mis auriculares. Se te escucha bien, Juan, perfectamente. Ok, listo. Si se va la señal, igual me informas, porfa.
Ok, ¿Me confirma si se ve la pantalla? se ve perfectamente y se te Ok, escucha la bien. principal, ¿verdad? La principal de presentador Así es. Ok, listo. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Gracias nuevamente a Promelsa, Antonio, a todo el equipo de Promelsa por la invitación. Es un gusto trabajar con nuestro partner de Perú para ofrecer, digamos, o dar luces sobre lo que es el estudio de calidad de energía. Eh, ya este webinar en el pasado lo habíamos dado, pero en este tenemos algo nuevo y es que tuve la oportunidad ya de estudiar bien a fondo lo que es el decreto supremo, es decir, vamos a incorporar en el webinar conceptos de calidad de energía relacionados con la normatividad peruana. ¿Okay? En este caso, el decreto supremo 020 del 97 y otro más que por ahí tuve la oportunidad de consultar. El alcance como tal es un webinar introductorio. Ya saben que calidad de energía es un tema muy extenso, da para mucho rato. Vamos a ver los parámetros que recomienda la IS 61430 para medir, cómo se miden, cómo interpretarlos. Les voy a dar algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de desarrollar un informe o hacer un análisis de los resultados. Y recuerden también las preguntas en la sección de preguntas, no en el chat, sino en la sección de preguntas. Es muy importante porque las preguntas que no se respondan, previamente nosotros vamos a mirar la opción de preguntas para responderlas a través del correo electrónico. En el chat pues no van a quedar, así que por favor, importante que lo tengan en cuenta. También aparte de preguntas, cualquier comentario desde el punto de vista de su experiencia que quieran compartir. Al final lo que pretendemos con los webinars y lo que queremos con Hioki es, digamos, compartir un conocimiento que nos sirva a todos. Un poco sobre Hioki, es una compañía japonesa, estamos hablando de instrumentos con precisión japonesa, fundada en 1935 con ya 84 años de experiencia única y exclusivamente fabricando instrumentos de medición de electricidad. Algunos puntos importantes es que hacemos una fuerte inversión en investigación y desarrollo, con 15% de las ventas anuales que se invierten en I+D. Tenemos una planta de 300 ingenieros para desarrollar y mejorar productos nuevos. Digamos que esto nos permite hacer un lanzamiento de aproximadamente 30 productos nuevos. Este año tuvimos uno de los recientes equipos que lanzamos, fue un multímetro muy potente, el DT4261, un multímetro de uso general con comunicación Bluetooth que les va a permitir visualizar formas de onda, medir armónicos, digamos características muy únicas en un multímetro. A finales de este año vamos a lanzar un medidor de potencia ya como más enfocado a la parte de investigación y desarrollo. Recuerden que nuestros productos, por la alta calidad que ofrecemos, pues tenemos 3 años de garantía en la mayoría de nuestros productos que de alguna forma, digamos, ofrecen confiabilidad a la hora de usarlos en cualquier ámbito, en cualquier aplicación. La agenda del día de hoy, una introducción a lo que es calidad de energía, normas de calidad de energía, recomendaciones. Y bueno, como el tiempo es corto, entonces demos inicio con la primera parte que corresponde a la introducción. Básicamente acá en la introducción vamos a resaltar o a definir qué es calidad de energía y por qué es importante medirlo. Calidad de energía hace referencia a unas recomendaciones basadas en una norma, específicamente en la IS 61430, que establece, digamos, cuáles son las condiciones idóneas bajo las cuales se deben alimentar las diferentes cargas eléctricas, ¿no? Como lo acabo de mencionar, está basado en una norma. Entonces, de hecho, no es una norma, sino que son varias. La más importante, por así decirlo, es la IS 61430. Básicamente, en esta norma se define cuáles son los parámetros que se deben medir en calidad de energía, define cómo son los instrumentos como tal, define cuáles son los algoritmos que deben usar los instrumentos y da algunas, digamos, recomendaciones generales. La 4.7
habla sobre la parte de medición de armónicos, la 415 de cómo se debe medir el flicker, y tenemos otras importantes como digamos que son herramientas que nos van a ayudar a interpretar los datos obtenidos de un analizador de calidad de energía, como la curva CBMA y TIC, que la voy a explicar ahorita para que aprendamos a interpretarla. Las características de tensión en la norma N50160, que básicamente establece cuáles son los umbrales, digamos, idóneos para alimentar cargas. La IEEE 519, muy importante para todo lo que tiene que ver con análisis de armónicos. Y en general, digamos que las normas locales son un compendio, están basadas en estas normas que yo acabo de mencionar, dentro de ellas el Decreto Supremo 020 del 97, que es muy similar a las recomendaciones que da la N50160. ¿Ok? Yo voy a explicar por qué es importante medir calidad de energía basados en los problemas que se generan, ¿cierto? Uno de los, digamos, problemas más fáciles o que es más evidente a la hora de tener un mal suministro de calidad de energía son los sobrecostos por pérdidas de energía que conllevan también a multas o sanciones por factor de potencia. En el caso de Perú, tenemos que cuando la energía reactiva sobrepasa el 30% del total de la energía consumida, pues hay una penalización. Esa penalización se ve reflejada en la factura de los servicios públicos y digamos que desde el punto de vista de la parte administrativa, si yo estoy trabajando en la parte de mantenimiento, pues es fácil, digamos, sustentar la necesidad de adquirir un equipo de calidad de energía o hacer un estudio de calidad de energía con el objetivo pues de disminuir, digamos, estas sanciones, ¿cierto? Si yo mido mi consumo de reactiva, a partir de eso puedo establecer el diseño de un banco de condensadores para compensar eso y a largo plazo o a corto plazo, digamos, disminuir esa sanción económica que se va cobrando mes a mes, ¿no? Y que la tendencia es que los países se vuelvan más estrictos con el desperdicio de energía, es decir, que la sanción cada vez sea más costosa, con el objetivo de incentivar a que seamos más eficientes, ¿no? Y de ahí la importancia de los analizadores. Yo lo pongo primero porque es muy fácil de convencer a la parte administrativa de invertir en un estudio o en un equipo de calidad de energía o en la importancia de los estudios de calidad de energía. Otras causas no tan evidentes para la parte administrativa, pero sí muy importantes para la parte de mantenimiento, son los paros inesperados ocasionados por un mal suministro de calidad de energía, el desgaste prematuro de componentes. Un ejemplo clásico es que, digamos que en promedio, la vida útil de un motor trifásico es de más o menos 10 años, dependiendo de la calidad del motor. Una mala alimentación de calidad de energía puede disminuir la vida útil hasta la mitad, estamos hablando de 5 años, lo que hace que el motor se tenga que reparar o se tenga que sustituir por uno nuevo, ¿cierto? Ahí, entonces hay un gasto adicional. Deficiencia en líneas de producción, con malos procesos de fabricación ocasionados por mal suministro de calidad de energía. Y digamos que el más importante de todos es el riesgo en vida de personas y las instalaciones, ya que un mal suministro de calidad de energía claramente puede ser un alto riesgo para las personas que están en contacto de alguna otra forma con la parte de electricidad o los equipos, ¿no? Bueno, razones hay muchas, acá solo enumeré alguna de ellas. Dentro de la introducción también es importante que conozcamos la clasificación. Yo me he dado cuenta que en terreno muchas personas desconocen los tipos de instrumentos, el alcance. Entonces, bueno, el analizador de calidad de energía es un instrumento que está diseñado para cumplir una norma, por lo tanto, recuerden que cualquier analizador de calidad de energía, si se llama analizador de calidad de energía o analizador de redes, debe cumplir una norma. ¿Cuál es la norma? La IS 61430. Si usted busca en el manual y por ningún lado dice que cumple esta norma, pues básicamente no es un analizador de calidad de energía, un analizador de redes. Es otro tipo de instrumento, puede ser un logger de potencia, un registrador de potencia, pero no un analizador de calidad de energía. Es importante entonces que verifiquen que cumple esta norma.
¿Para qué se usa? Para medición, registro y análisis de fluctuaciones o perturbaciones. Esto es muy importante, en suministro eléctrico con frecuencia de red. Cuando estoy hablando de frecuencia de red, estoy hablando de frecuencias de 50 y 60 Hz. Esto es importante porque esclarece el alcance de los analizadores de redes. O sea, el analizador de redes es un instrumento que se conecta en suministro de red, donde la frecuencia es 50 y 60 Hz. Un analizador de calidad de energía no sirve para verificar si el inversor a la salida que alimenta el motor está funcionando bien, ese no es el alcance, o para ver si otro tipo de cargas como PLCs o las salidas de algún dispositivo electrónico está funcionando bien. No, ese no es el alcance de un analizador de calidad de energía. ¿Ok? Para eso ya hay otros instrumentos como osciloscopios o otras herramientas. La norma hace una clasificación de estos instrumentos. Digamos que la más potente es clase A o la más robusta dentro de la clasificación. Este es el modelo de Hioki, que es el PQ3198. Lo que establece clase A básicamente es que los algoritmos son bastante exigentes a la hora pues, de definir los parámetros de medición. Digamos que las principales aplicaciones de un analizador clase A es cuando se necesitan mediciones con alto grado de precisión, ¿cierto? Principalmente en aplicaciones que conllevan, digamos, problemas contractuales, como por ejemplo yo quiero entablar una demanda contra la empresa de distribución porque no cumple los parámetros de calidad de energía establecidos en el decreto supremo, por ejemplo. Entonces, los equipos clase A están como más enfocados a la parte, digamos, de empresas de distribución. Las empresas de distribución deberían de usar equipos clase A. Contratistas también podrían, digamos, usar clase A. Como tal, la norma especifica los algoritmos y también, por ejemplo, las precisiones. Para clase A, el error en tiempo de medición es de 1 segundo en un lapso de 24 horas. Es como una de las exigencias que tiene clase A. Yo voy a estar poniendo acá como lo que exige la norma con respecto a exactitudes en cada uno de los diferentes parámetros, porque no es solo uno, son varios. Y lo que nosotros tenemos en nuestros equipos, por ejemplo, el PQ3198 tiene un error de 0.3 segundos, que encaja perfectamente en las exigencias que demanda la norma. Tenemos clase S, ya un equipo más enfocado en mantenimiento, es decir, yo tengo mi empresa, yo quiero hacer un mantenimiento continuo, estar verificando que el suministro de calidad de energía está bien. De hecho, si yo estoy teniendo problemas desde afuera por la parte de distribución, yo puedo hacer como un reclamo formal y al final siempre los reclamos son como, o sea, no llevarlo por la parte legal, sino como más bien formal para que las dos partes solucionen el problema, tanto la parte de distribución como yo que soy consumidor. Es un equipo igual potente, el precio es mucho mejor, estamos hablando de que puede costar la mitad de lo que cuesta un equipo clase A. Las exigencias, como pueden ver, son un poco más laxas, ¿no? Acá el error es de 0.5 segundos, perdón, de 5 segundos. El PQ3100, que es nuestro clase S, tiene un error de 0.5 segundos. Eso quiere decir que en medición de tiempo este equipo es clase A. Y quise poner acá clase B porque esto es un registrador de potencia que se utiliza en estudios estadísticos de consumo y tendencias de potencia, pero que muchas marcas lo venden como un analizador de calidad de energía y realmente no es. Esto salió de la norma en la edición 3, que es del 2015. Ya como tal ya no se considera un analizador de redes, pero si ven algún medidor clase B ya saben que es simplemente un registrador que sirve para registrar tendencia, no para digamos, medir anomalías como tal. Con respecto a las anomalías, un dato estadístico muy interesante es que el 80% de las perturbaciones en electricidad se originan por las propias cargas al interior de las instalaciones, por muchas razones. Aquí hay algunas de ellas: cableado puesta a tierra inadecuado. Las sistemas de puesta a tierra son fundamentales para un buen suministro de calidad de energía. La presencia de armónicos,
con cargas electrónicas, los circuitos sobrecargados y también el arranque o parada de grandes cargas que generan algunas oscilaciones en el suministro. El restante 20% de las anomalías son ocasionadas por agentes externos que yo no puedo controlar. Digamos que estos porcentajes claramente van a cambiar de país en país y de región en región, pero pues eso es una estadística global, siempre pues es sencillamente una estadística. El 80% de las anomalías que son internas digamos, es un mensaje positivo porque eso quiere decir que esas anomalías están bajo mi control. Si yo las mido y tomo acciones, pues las puedo disminuir, mientras que este 20%, pues si yo no tengo injerencia sobre él y más son ajenas a mí, pues si no las puedo controlar. Están relacionadas con caídas de rayos, fallos en los equipos de distribución, en la línea de transmisión, etc. Bueno, eso es como la parte de la introducción. Pasemos ahorita a la parte ahora sí de las normas. Ok, vamos a empezar con la norma internacional de la Comisión de Electrotecnia, que es la IEC 61430. Yo me voy a enfocar en la edición 3, que es la más reciente, la del 2015. La edición 2 es del 2008, si no estoy mal. Probablemente en los próximos años salga la edición 4, ¿no? Esperemos a ver. Parámetros a medir. O sea, la norma establece que es importante medir frecuencia y parámetros de tensión, voltaje RMS, flicker, caídas, subidas, interrupciones y bueno, todos estos parámetros que estoy mencionando acá, todos relacionados con frecuencia y tensión. Si se dan cuenta, no hay parámetros relacionados con corriente. Tal vez en la edición 4 sí se ingresen algunos parámetros relacionados con corriente. Vamos a hablar de cada uno de ellos, empezando por entonces frecuencia. Las variaciones de frecuencia hace referencia a que en suministro de red la frecuencia debe ser de 60 Hz. Lo ideal es no tener variaciones en la frecuencia, ¿cierto? Estas variaciones se pueden o son ocasionadas por fallas en los generadores o excesivo aumento o disminución de la carga. Esto quiere decir que las variaciones de frecuencia en la mayoría de los casos es un fenómeno que viene desde la parte de distribución, digámoslo en un 80% de los casos, es un fenómeno que viene de afuera, es decir, si yo lo mido, es probable que sea ocasionado por la parte de distribución, ¿ok? Tiene varios efectos sobre el equipamiento que se está alimentando. Recuerden que los equipos están diseñados para, sobre todo pues algunos equipos electrónicos, para funcionar a frecuencias de 50 o 60 Hz. Tener variaciones en estas señales puede afectar como tal el funcionamiento, sobre todo de cargas susceptibles o motores, porque en los motores no porque les haga un daño, sino porque va a variar la velocidad del motor, ¿sí? La velocidad de un motor de inducción, recuerden que depende de la frecuencia. Estas son las recomendaciones que da la N50160. O sea, uno puede tener variaciones de frecuencia, pero en un porcentaje muy pequeño a lo largo de un periodo de medición. La N50160 establece que un estudio de calidad de energía se debe hacer mínimo por una semana con un periodo de registro de tendencia de 10 minutos. Si ustedes hacen la operación, o sea, si cada 10 minutos estoy tomando los promedios de frecuencia, máximo, mínimo y promedio, eso me da un total de 1008 datos, ¿cierto? De variaciones de frecuencia. La N50160 me dice que el 1%, que yo no debo tener variaciones del 1% de 60 Hz para el 99.5% del total de datos. Si redondeamos esto a 1000, sería que 990 muestras no deberían de tener variaciones mayores al 1% de 60 Hz. ¿Okay? Eso es importante en los informes de calidad de energía, hacer el análisis estadístico, porque las normas se basan en los análisis estadísticos, así que es muy importante que ustedes en los informes de calidad de energía agreguen esos análisis estadísticos. Este es el software nuestro para análisis de calidad de energía que se llama el PQ-1. Es básicamente, acá te dice
la frecuencia, el 1% de 60 Hz es 0.6 Hz, y te dice que para el 99.5% de las muestras, en este caso, ninguno de los valores tuvo oscilaciones mayores a esta frecuencia, ¿cierto? O sea, el 100% de los datos, ninguno tuvo oscilaciones mayores a este. Y para el 100% de las muestras, ninguno tuvo oscilaciones por encima de 2.4 y por debajo de 3.6 Hz, que sería esta segunda condición para el 100% de las muestras. El decreto supremo establece, digamos que es un poquito diferente, el porcentaje es del 0.6%, digamos que es un poco más estricto para el 99% de las muestras tomadas durante el registro de medición. ¿Okay? Recuerden que acá les estoy poniendo las exigencias de la norma para un equipo clase A, clase S y lo que nosotros tenemos con Hioki, ¿no? Que perfectamente cumple tanto el 3198 como el PQ3100 son clase A para medición de frecuencia. El segundo parámetro a medir son las magnitudes de la tensión de alimentación. Estos son variaciones de la tendencia del valor RMS del voltaje. Esto es propio de la operación de distribución, es una de las razones. También se puede ver a las pérdidas o a la caída de tensión por la impedancia del sistema. Es decir, si yo tengo un motor y lo estoy alimentando a través de un cable que tiene 20 metros, ya saben que el voltaje al final del cable va a ser menor por la impedancia del cable, ¿cierto? Entonces, esas son varias de las causas. Y los efectos son problemas de operación en cargas, daños de aislamiento en equipos, sobre todo cuando la magnitud de la tensión aumenta, ¿no? Cuando disminuye, está más relacionado con reseteo y reinicio de equipos electrónicos. Esto es un ejemplo de las variaciones de tensión de un sistema trifásico a lo largo de una medición, que puede ser de una semana o 15 días, etcétera. La N50-160 da igual recomendaciones. Dice que para baja y media tensión, las oscilaciones deben ser de más o menos 10% del voltaje nominal para el 95% de las muestras. Acá está, ¿no? El voltaje nominal lo defino yo dependiendo de la carga que esté alimentando y cuál es el voltaje nominal de la carga. Entonces, el 95% de las muestras que yo tomo en una semana no debe tener oscilaciones de más o menos 10%. Y para el 100%, o sea, el total de las muestras no deben de tener oscilaciones hacia arriba mayores al 10% y hacia abajo menores al 15%. Entiendan que esto da cabida de que yo pueda tener caídas de tensión o subidas de tensión por fuera de estos rangos, pero siempre y cuando no sobrepase el número de muestras que yo estoy tomando. El decreto supremo establece que las variaciones de tensiones deben ser menores o iguales a más o menos 5% del voltaje de referencia o el voltaje nominal para el 95% de las muestras. ¿Okay? Entonces, aquí en vez de 10% sería 5%. Las precisiones de los equipos para medir tensión. Vamos a ver el siguiente fenómeno que son los transitorios. Los transitorios hay de diferentes tipos, transitorios impulsivos que se caracterizan por ser muy rápidos, de naturaleza de ser muy veloces, ocasionados por rayos, alta frecuencia y corta duración. Aquí tenemos algunos ejemplos. Unipolar, si ven que es un pic de deformación en la onda sinusoidal, pueden ser negativos, generar falsos cruces por cero. Y también tenemos transitorios oscilatorios que generalmente se da a la conmutación de cargas inductivas y capacitivas, que son estos otros tipos que tenemos acá, bipolar, oscilatorio y los notching que son ocasionados por rectificadores. Los transitorios, bueno, aquí tenemos como la velocidad. Es uno de los parámetros más difíciles de medir en calidad de energía. Ustedes se pueden dar cuenta qué tan bueno es un analizador de redes viendo qué tan bien mide transitorios por su característica de alta velocidad pues, y alta magnitud. Yo puedo tener transitorios de 3.000, 4.000 voltios. Puedo establecer qué tan bueno es un analizador de calidad de energía. Tenemos temporales con
con duración de segundos, como lo pueden ver acá. Lo tenemos de conmutación, o sea, cuando conmuto las cargas son del orden de milisegundos. Y los de descargas eléctricas, que son los más rápidos, del orden de microsegundos. ¿Okay? Esta gráfica es tomada de la IS, la 60430, y más o menos establece como la duración de cada uno de estos transientes. Acá tenemos una medición de transientes con el PQ3198, que es nuestro clase A. Es uno de los equipos más potentes o más rápidos que puedan encontrar para medición de transitorios, con una resolución de 0.5 microsegundos y medir transitorios hasta los 6000 voltios. Entonces les va a poder, digamos, ustedes van a poder detectar en detalle cualquier tipo de transitorio, y a partir de esta información, pues recomendar la solución a los transientes, ¿no? Bueno, el siguiente parámetro es el flicker o parpadeo. El flicker es como el término en inglés, se conoce como parpadeo en español o también como perturbaciones. Básicamente es una oscilación, digamos, una oscilación en la magnitud de la tensión menor al 10%, que se ve reflejada digamos, un efecto en las luminarias especialmente, o cualquier dispositivo que trabaje a partir o que genere luz, como por ejemplo una pantalla de un computador, un televisor o las mismas luminarias en sí. La principal causa de generación de flicker son las fluctuaciones de carga pesadas, como hornos, arcos de soldadura, motores. Un ejemplo muy común de generación de flicker, sobre todo en centros comerciales y en grandes superficies, donde hay mucha luminaria, que tengan el problema de flicker. Una de las principales causas es que los ascensores en muchas ocasiones están alimentados por el mismo sistema que alimenta la luminaria. Así como los ascensores son cargas que cambian constantemente, esas oscilaciones en la tensión hacen que las luminarias tengan el problema de flicker. Si en algún momento hacen un estudio de calidad de energía en grandes superficies con mucha luminaria, el flicker es un parámetro de los más importantes. Eso está hablando de centros comerciales, malls, universidades, colegios, data centers. Con seguridad el flicker sí es muy importante. Acá están los efectos. Déjenme, yo se los explico acá de mejor forma. El flicker, de acuerdo a la norma IS, digamos, se mide a través de dos parámetros: el de corta duración, que es el PST, y el flicker de larga duración, que es el PLT. Sería Perception Short Time y el otro es Long Time. Uno se mide cada 10 minutos y el otro se mide cada 2 horas. O sea, por norma se mide así. El analizador de calidad de energía automáticamente cada 10 minutos debería mostrar un punto correspondiente al PST y cada 2 horas debería mostrar un valor correspondiente al PLT. O sea, eso se hace de forma automática. Como lo mencioné, es una fluctuación de voltaje, o sea, no es una fluctuación significativa que me va a afectar motores, no, eso no va a afectar cargas pesadas como motores o transformadores, sino que el efecto principal está en las luminarias, ¿cierto? El asunto de que las luminarias oscilen, o sea, que la intensidad de la luz cambie, y estoy hablando de luminarias, computadores y televisores también están involucrados, ¿no? Es que esa oscilación en la iluminación, o sea, que no sea constante, sino que esté cambiando, genera problemas relacionados con la salud. De ahí la importancia de medirlo. Y de hecho, todas las normas locales de cualquier país exigen la medición de flicker por esa razón. La norma como tal es la IS 61415. Y recuerden, porfa, si ustedes hacen una medición o donde haya muchas luminarias, es un parámetro que deben de medir y hacer recomendaciones sobre los hallazgos que tienen. Acá están las recomendaciones de la N50160, básicamente que el PLT, o sea, el flicker de larga duración, debe ser menor o igual a 1 para el 95% de las muestras. Yo siempre estoy poniendo acá como el software de nosotros, el PQ1, puede hacer un análisis automático como un checklist de si cumple o no la norma.
El decreto supremo establece que el flicker de corta duración en muy alta, alta, media y baja, acá, perdona, acá es y baja tensión, debe ser menor al 1. El flicker es una unidad dimensional, o sea, no tiene dimensiones y como tal debe ser menor a 1, menor o igual, ¿no? El siguiente parámetro que sigue son las oscilaciones transitorias, que son 3. La primera es el DIC-SAC, que es el término en inglés, pero en español se traduce como una caída de tensión. Es una caída entre el 10 y el 90% del voltaje RMS declarado, o sea, nominal que estoy midiendo, y que por norma se debe medir cada 0.5 ciclos, o sea, cada 8.33 milisegundos. Y es básicamente esto: yo tengo una onda sinusoidal y repentinamente pues la magnitud decrece y luego vuelve a la normalidad, ¿no? Esto es ocasionado, o sea, estas caídas de tensión, por circuitos monofásicos, desconexión o conexión de cargas de alta potencia o fallas cercanas al suministro o a la máquina que yo estoy alimentando. Generalmente los problemas que se ocasionan con las caídas de tensión son problemas de accionamiento en motores, reseteo de equipos, errores de sincronización, pérdida de potencia en motores. Y bueno, digamos que ese es ese tipo de problemas. Recomendaciones de la IS y nuestras especificaciones. El fenómeno inverso se llama la subida de tensión, también se conoce como swell o surge, y es una subida por encima del 110%, que también por norma se debe medir cada 0.5 ciclos en el registrador o medidor de calidad de energía. Este tiene una naturaleza más destructiva que los dips, que las caídas de tensión, ¿cierto? Las caídas de tensión involucran parada de máquinas. Bueno, también de alguna forma también pueden ser destructivos. Si un motor pierde potencia, pues se puede sobrecalentar, ¿no? O puede generar algún problema. Pero las subidas de tensión sí tienen una naturaleza más destructiva porque estamos hablando de una sobrealimentación, ¿cierto? Yo estoy excediendo los límites de alimentación del equipamiento. Son ocasionados por cortocircuitos, conexión de cargas de alta potencia, fallas cercanas y en general demandas de alta corriente. Y los efectos son efectos, o sea, daños en el aislamiento de los equipos, problemas en circuitos electrónicos como que queme fusibles, dispare sistemas de protección, etcétera. Entonces, es un parámetro que debemos de vigilar con mucho detalle y hacer recomendaciones si encontramos alguno de estos, sobre todo por su naturaleza destructiva. Y el último serían las interrupciones, que las interrupciones son como una especie de caída de tensión, pero por debajo del 10% del valor pues, nominal, que son ocasionados por fallas, cortes en líneas de transmisión, fallas en subestaciones, y que literalmente representan es una parada de máquina, o sea, un corte de energía, todo se paró en planta, y ya saben los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en planta que es difícil volver a reiniciar el sistema. No es como que solo presione un botón y ya todo inició, así no es, ¿cierto? Hay que ajustarlo, hay que programar, hay que sincronizar. Bueno, es un dolor de cabeza. Entonces también tiene su problema. Hay una herramienta muy, muy potente, yo los invito a que la usen, que es la curva ITIC. Nuestro software y nuestros analizadores de calidad de energía pues cuentan con esa herramienta. Digamos que la curva ITIC establece como una serie de umbrales para determinar la severidad de los fenómenos que acabamos de explicar, la caída, la subida y los transitorios. Lo que dice, digamos, la curva es que, esta es la curva, que todo lo que esté como en la franja blanca, ¿cierto? En uno de los ejes tengo tiempo, que es duración, y en el otro tengo magnitud. Todo lo que esté, o sea, cualquiera de estas anomalías que acabo de mencionar, que esté en la franja blanca, pues no representa, digamos, una afectación como tal para el suministro eléctrico. Pero si se sale de la franja blanca y pasa ya como a la franja que es gris o más oscura, o en esa zona, eso indica que es un fenómeno que va a representar o que está generando daños como tal en la alimentación de los diferentes equipos.
Y tiene total sentido, ¿no? Miren que entre más tiempo dure el fenómeno, pues la franja se va reduciendo. Y también tiene sentido con respecto a la magnitud. Entre mayor tiempo dure un evento y mayor magnitud sea, mire que se va reduciendo la franja conforme va aumentando la magnitud de la sobretensión o del fenómeno que estoy detectando. El software, nosotros tenemos el software de análisis, el PQ1, permite hacer tanto un análisis gráfico, o sea, usando la curva, como un análisis a partir de una tabla, también muy claro, que te dice de los eventos, cuántos, digamos, están en la franja de peligro y por lo tanto, pues se deben, digamos, de tomar acciones. ¿Okay? Ahí está la representación visual y los valores de cuántos eventos, digamos, tuvieron esas o estuvieron en estas franjas. Con respecto al desbalance, que sería otro de los parámetros a medir, recuerden que en un sistema trifásico balanceado se deben de cumplir 3 condiciones, bueno, digamos 3, sí, pueden ser 3. 1, 2, 4. Una es la magnitud, o sea, que las ondas sean de igual magnitud. La otra es que sea una onda sinusoidal pura, o sea, las 3 sean onda sinusoidal pura. Y la otra condición es que la frecuencia sea 60 Hz. Y la última condición es que estén desfasados 120 grados. Ahí están las 4 condiciones que debe cumplir un sistema balanceado para que funcione perfectamente. Este sistema trifásico de onda se puede representar con un sistema vectorial, que es este, que gira en un sentido. Este sistema vectorial a su vez se puede descomponer en 3, en un vector de secuencia positiva, un vector de secuencia negativa y un vector de secuencia cero. ¿Qué es lo ideal? Que el vector que yo estoy midiendo, toda la componente de este vector sea igual al vector ideal de secuencia positiva y que estas otras 2 componentes, tanto la negativa, la negativa como la positiva, sean 0. Esto se mide como un valor porcentual y de hecho los analizadores de calidad de energía miden tanto la componente negativa como la componente 0 y lo ideal es que ambas sean 0% y que todo el contenido esté acá. ¿Okay? Por eso pues lo explico, porque los analizadores de calidad de energía lo miden con respecto a las componentes. Son ocasionadas generalmente por cargas monofásicas, una de las principales razones, distorsión de la forma de onda y caídas de tensión. Y tienen, digamos, efectos adversos, sobre todo en máquinas rotativas como motores, ya que genera vibraciones, el motor gira uniformemente, conforme gira, estos son campos magnéticos, 3 campos magnéticos girando y generando fuerza. Entonces, si el vector no gira bien, eso va a generar vibración en los motores anormal que a largo plazo pues, genera un desgaste en rodamientos y muchos otros problemas. Con respecto al desbalance de voltaje, la N50-160 da estas recomendaciones. Con respecto al desbalance de secuencia negativa, menor o igual al 2%, el decreto supremo simplemente dice que las fases deben estar balanceadas, pero no da como un indicador de cuánto debe ser esto, así que yo lo que hago es que uso el N50-160 como referencia. El tema de los armónicos, muy extenso, más adelante vamos a hacer un webinar con Promelsa sobre armónicos. Digamos que aquí está la explicación, son oscilaciones o señales cuya frecuencia es un múltiplo de la frecuencia fundamental, es decir, 60 Hz. Hay armónicos de voltaje y corriente, ¿no? Son ocasionados por cargas no lineales, hoy en día muy comunes, variadores de frecuencia, PLCs, cargas electrónicas, computadores, televisores, y generan muchos problemas. Son muchos. El principal problema de los armónicos es pérdida de eficiencia en el consumo de energía y calentamiento, ¿cierto? Todos los armónicos, este es el principal problema, generan calentamiento y ya el calentamiento genera pues muchos otros problemas. Dentro de otros problemas está falso disparo en sistemas de protección, problemas en motores, especialmente por el armónico número 5, problemas en el neutro cuando tengo un sistema con neutro, especialmente por los múltiplos de 3, daños en banco de condensadores, son sumamente susceptibles a los armónicos, así que
es de mucho, si hay un banco de condensadores es importante hacer un estudio bien detallado de lo que tiene que ver con armónicos. Un parámetro relacionado con el armónico es el THD, que es la Total Harmonic Distortion, que es la relación entre los armónicos en teoría van hasta el infinito, pero en la norma, porque un instrumento no puede medir hasta el infinito, sino pues está limitado, miden hasta el 50, ¿cierto? Entonces la sumatoria de los armónicos del 2 al 50 dividido sobre el fundamental, que es la componente de 60 Hz. ¿Qué es lo ideal? Que esto siempre sea menor a cero, o sea, menor a cero no, que tienda a cero, o sea, que esto tienda a cero, es lo ideal, que tanto el THD como de voltaje como de corriente tenga un valor cercano a cero, es un valor porcentual, ¿okay? Para corriente hay, digamos, una variación que está en la IEEE 519 y es que la corriente fundamental siempre va a variar dependiendo de la carga, ¿no? Entonces, digamos que la IEEE 519, para solventar esa variación que va a tener la corriente, porque el de voltaje siempre va a ser el mismo en teoría, recomienda que en vez de poner la corriente fundamental, se use la corriente de máxima demanda, que es la corriente máxima que se mide en un periodo de consumo de energía, que puede ser, por ejemplo, de un mes. ¿Okay? Y a partir de eso podemos tener un parámetro de distorsión total de corriente que va a ser más diciente, o sea, que me va a dar mejores luces de los efectos de los armónicos de corriente que el THD de corriente. O sea, este es mejor herramienta que el THD de corriente para hacer un buen estudio de calidad de energía. Claramente el THD de voltajes pues es muy bueno, ¿no? Acá hay un ejemplo con nuestro software de calidad de energía. Algunas recomendaciones, la N50160 con respecto a variaciones de tensión. De hecho, el decreto supremo está basado, o sea, la tabla del decreto supremo es la misma tabla N50160 con los niveles de THD de voltaje y THD tanto en baja tensión como en media, ¿ok? Ninguna, ni el decreto supremo ni la N50160 dan recomendaciones sobre la corriente. Un ejemplo del software, automáticamente hace el análisis. Bueno, también quería mencionar que este software se puede, digamos, ajustar para que haga los informes de forma automática de acuerdo a las recomendaciones del decreto supremo, ¿no? Acá hay un ejemplo de análisis de armónicos de corriente usando el parámetro TDD. Esta es la norma, la IEEE 519, y estas son las tablas, ¿no? Se da con respecto a la corriente de cortocircuito y a la corriente de la corriente de consumo, ¿no? Esa relación establece cuáles son los porcentajes de acuerdo a los armónicos. Y está para menor a 69K y, bueno, y este otro valor entre 69 y 161K. Este sí es el ejemplo de análisis de TDD con nuestro software que te permite ver cómo es la tendencia de TDD a lo largo del tiempo. Digamos que esos en general los eventos o fenómenos más importantes que se deben medir en calidad de energía. Hay otros, claramente, como son las corrientes de arranque, como más relacionados con corriente. La corriente de arranque, si usted trabaja diseñando UPS, por ejemplo, medir la corriente o diseñar una UPS con la capacidad de soportar el arranque de un motor es importante. Recuerden que un motor cuando arranca, la corriente de consumo puede ser hasta 3 o 4 veces, la corriente de arranque, perdón, puede ser 3 o 4 veces la corriente de consumo. Entonces, en motores es un parámetro muy importante a medir, tanto para sistemas de backup como UPS que tienen que arrancar esos motores, como para diseñar sistemas de protección, que una corriente de arranque de un motor no me vaya a dañar un PLC o una carga más susceptible. Otro parámetro muy importante a medir son las corrientes de fuga. Las corrientes de fuga es un indicador muy potente para detectar, digamos, para hacer mantenimiento preventivo. Las corrientes de fuga aparecen por varias razones. Una de ellas es el deterioro de los aislamientos del equipamiento, de los cables. Las corrientes de fuga son corrientes muy pequeñas que circulan, por ejemplo, por los sistemas de puesta a tierra
O otra razón, otro ejemplo es yo tengo un sistema monofásico, si yo abrazo con un sensor de corriente ambos cables y aparece una corriente pequeña, quiere decir que hay una corriente que se está fugando por un aislamiento, por una tierra, ¿cierto? Igual por un sistema trifásico. Nosotros en Gioqui tenemos sensores de corrientes de fuga que se pueden usar con nuestros analizadores de calidad de energía. Para el PQ3198 podemos medir desde 2 miliamperios. Yo creo que no hay ningún otro analizador de calidad de energía que pueda medir desde corrientes tan pequeñas, especialmente para detectar fugas de corriente, que como les digo, es un indicador, por ejemplo, en malos sistemas de puesta a tierra, o es un indicador de que está fallando el aislamiento de algún equipamiento, ¿no? La IEC lo único que habla sobre medición de corriente es que el factor de cresta del equipo debe ser mayor o igual a 3 y la precisión como tal, ¿cierto? De la medición de corriente, pero pues no hace mayor énfasis en qué otras anomalías con corrientes deben de medir. En la presentación les dejo estas tablas tomadas de la misma IEC 61430, o sea, lo que acabamos de mencionar. Simplemente es como un resumen o un compendio de lo que acabamos de hablar ahorita en la presentación. Y algo que no se trata en la IEC, en esa norma en particular, pero que es muy importante, es el factor de potencia. Sobre todo por la penalización, ¿no? Y que en calidad de energía pues tendremos que medirlo para ver que estamos cumpliendo. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y aparente, o también lo pueden decir que es la relación entre la potencia que se consume o la potencia que se usa en trabajo útil versus la potencia total que estoy consumiendo. Es esa relación. ¿Qué es lo ideal? Que el factor de potencia sea 1, ¿cierto? Sea 1. 1 quiere decir que toda la energía que yo estoy consumiendo se está transformando en trabajo útil. El ejemplo clásico de la cerveza para explicar el concepto de las diferentes potencias, tenemos, usted tiene sed y se compra una cerveza para la sed, entonces usted paga por el vaso, o sea, usted paga por un vaso de cerveza. Claramente la cerveza tiene espuma, ¿cierto? Que es algo normal en una cerveza, pero lo que a usted le va a quitar la sed es el contenido de cerveza, que se llama potencia activa y es P y se da en vatios. Se llama energía útil, ¿ok? En la espuma tiene un nombre, ¿cierto? La espuma se llama potencia reactiva, se representa con Q y se dan unidades de voltiamperios reactivos o var, sería la medida. Muchos lo llaman energía no útil, yo lo llamo energía no deseada, me parece que es un nombre más adecuado porque, digamos, el hecho de que una cerveza tenga espuma, pues a mí me da indicios de que la cerveza está fresca, ¿no? O sea, es algo que es necesario, de hecho una bobina y un condensador consumen energía pura reactiva, es energía que se usa en forma de campos electromagnéticos, o sea, es necesaria para la operación de ciertos elementos, más lo que nosotros siempre deseamos es que su valor sea muy pequeño con respecto a la que yo quiero que se transforme en trabajo, ¿no? El total se llama S y es lo que a usted le cobran, ¿cierto? Que es la potencia aparente y es B por A. Tengan en cuenta que S no es la suma de P más Q, ¿cierto? Porque ha pasado, muchas veces preguntan, el analizador de calidad de energía, ¿por qué S no es igual a P más Q? Y no es S igual a P más Q. S es la suma vectorial de P más Q, que se traduce como que es la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado, ¿cierto? Esa es la forma correcta de calcular esto. No suma vectorial de ambos. Perdón, esta es la suma vectorial de ambos. Cosas a tener en cuenta acá. Primero, el factor, hay algo que se llama factor de potencia de desplazamiento, que se conoce como PDF y también se le conoce como coseno de phi, ¿cierto? Yo creo que es muy común el coseno de phi. El coseno de phi es el coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente de la fundamental. Esto quiere decir que el factor de potencia de desplazamiento involucra solo la componente fundamental y no me da indicios de cómo el factor de potencia se ve afectado por los armónicos. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en cuenta. Solo considera la fundamental. Y el otro
concepto es el factor de potencia PF, ese se llama factor de potencia, que es la relación entre la potencia activa y aparente y considera el fundamental y cada uno de los armónicos. O sea, aquí hay una componente vectorial en 2 dimensiones, pero el factor de potencia ya es un componente que involucra 3 dimensiones, P, Q y la potencia generada por la distorsión de armónicos. ¿Okay? Entonces, si en un sistema yo no tengo armónicos, ¿qué es lo ideal? Que PF sea igual a PF. Si son diferentes, eso quiere decir que mi factor de potencia de algún modo se está afectando o se está viendo afectado por armónicos. Eso quiere decir que si yo reduzco los armónicos, va a mejorar mi factor de potencia. ¿Okay? ¿Qué dice? Yo para esto usé este decreto de Osinergin, creo que se pronuncia, y me disculpan, que es del 2013. Acá dice que para Perú el coseno de phi debe ser menor a 0.95 o lo que es lo mismo, Q debe ser menor o igual al 30% de la energía total consumida. Bueno, ya para terminar, les vamos a mostrar las soluciones que tenemos en Hioki. Tenemos 2 líneas, equipos de alta tecnología que se llama PMI, equipos de campo. FMI, dentro de los analizadores de redes tenemos 2, clase A y clase S. El clase S es un equipo muy potente, tiene un precio muy competitivo, es un equipo con tecnología japonesa para más de 10 años de vida útil. En Promelsa, que calibran y hacen reparación, hemos tenido equipos 12, 13, 14 años Hioki que mandan a calibración y pasan perfectamente. O sea, no hay que hacerle ajustes, no hay que hacerle nada, un equipo para muchos años, buen precio. También para los que necesiten clase A tenemos el PQ3198, las mejores especificaciones que puedan encontrar. Nuestros equipos tienen muchas características, se pueden controlar remotamente. O sea, tienen un puerto de Ethernet que les permite ser controlado remotamente. Eso significa que yo puedo parar el equipo, puedo cambiarle parámetros de medición, puedo descargar los datos desde mi oficina si el equipo está en planta. Ofrecemos una amplia gama de soluciones a través de software como el software de análisis y este otro que se llama Genet One, que es una plataforma que viene con el equipo y me permite, por ejemplo, con un analizador de redes, este software me permite integrar varios equipos de Hioki, ¿no? Dentro de ellos los analizadores de calidad de energía. Y yo puedo hacer adquisición de datos de forma remota en un equipo o en un computador. Dentro de las funciones es que yo puedo crear sistemas SCADA, ¿cierto? Yo puedo poner aquí mi panel de distribución con el PQ conectado y yo puedo estar visualizando en tiempo real como un sistema SCADA, valores de voltaje, corriente, potencia activa. Si tengo un data logger de Hioki, puedo estar registrando temperatura, humedad, etcétera. ¿Okay? El software de análisis de datos es el PQ1, que ya les he mostrado a lo largo de la presentación. Es un software muy potente, muy fácil de entender. Yo he tenido la oportunidad pues, de trabajar con software de varias marcas y desde el punto de vista personal, pues el de Hioki es muy amigable, es fácil, es muy potente, permite hacer informes automáticos, visualizar los datos de forma clara, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo tengo todo lo que tiene que ver con tendencias, todo esto es un resumen de los eventos y acá yo tengo lo que tiene que ver con formas de onda, permite generar reportes de múltiples formas, incluyendo pues formato Word, que es más fácil para editarlo. Informes de acuerdo a la N50160. Les mencioné que usted lo puede editar, ¿no? Usted lo puede customizar y decir, no, yo quiero hacer mi informe de acuerdo al decreto supremo, entonces le pone los umbrales, carga los datos, le da a ejecutar y él te da un checklist de si cumple o no cumple. Entonces es muy fácil. Y aparte de eso, si quieren ya hacer cálculos, digamos, adicionales, ustedes pueden exportar cualquier tipo de dato a Excel y pues en Excel usar las fórmulas de Excel para ejecutar cualquier otra actividad. Con respecto al PQ3198, tenemos un canal aislado de los otros 3 que permite, digamos, hacer este tipo de mediciones típicos en sistema de generación solar, UPS, podemos medir armónicos de alto orden hasta 80 kHz. Importante, por ejemplo, en cargas electrónicas, como en aeropuertos donde hay mucho componente electrónico, hospitales, data centers, universidades, bueno, etcétera.
Y tenemos una función muy buena que es muy básica, pero que otros instrumentos en otras marcas no lo tienen, que se llama la Auto Recovery Function, que básicamente lo que hace es que yo estoy, digamos que yo voy a un lugar remoto, instalo mi equipo 15 días y me regreso pues a la ciudad. Por algún motivo, si hubo un apagón prolongado en la instalación donde estaba haciendo la medición de calidad de energía, supongamos 10 horas el apagón, el equipo pues va a continuar midiendo hasta que la batería del equipo pues muera, ¿cierto? Ya se descargue. Entonces el equipo se va a apagar. Cuando el apagón, digamos, termina, pues el suministro regresa tanto a la instalación como al equipo. El equipo, por tener pues memoria caché y una batería que guarda la configuración del equipo, perdón, me regresé. Le permite, el equipo inicia automáticamente la medición. O sea, vuelve y restablece la medición, hay que ir a presionar Start. En otras marcas, cuando pasa esto, el equipo sencillamente se enciende, pero no inicia a registrar. Es decir, que si usted va a los 15 días a recoger su equipo y el apagón ocurrió al segundo día, perdiste todos esos datos. ¿Okay? Nosotros tenemos entonces la función que muchos clientes pues la han resaltado y les dice que les parece muy, muy, muy útil porque han perdido con tiempo registro con otras marcas. Bueno, ya es tiempo, ya se acabó el webinar, ya pues no, el espacio es muy corto. Más adelante hacemos uno ¿cómo se llama? De armónicos, que también es bastante bueno. No sé quién está por ahí, Mauricio o Antonio, si podemos contestar algunas preguntas para ya terminar, por favor. ¿Quién habrá por ahí? A ver. Bueno, parece que no hay. A ver, yo voy a leer preguntas porque no sé quién. Dice Erles Hans. Buen día. Excelente presentación. Ah, Mauricio, ya estás por ahí. Hola, No sé Juan. si nos... Sí, lo que pasa A es que no ver. se podía activar mi audio, pero ya estoy acá. Ok. Tenemos una pregunta de Wilber Vilca. Bueno, para indicar la calidad de tensión, el indicador evalúa la tensión en un intervalo de 15 minutos. En ese lapso de tiempo, ¿cuántas mediciones realiza el equipo de calidad, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. Esta pregunta está muy relacionada con, digamos, como mala interpretación que tienen las personas sobre cómo funciona el analizador de redes. Y bueno, la situación es la siguiente. Los analizadores de calidad de energía hacen dos tipos de mediciones. Una que es de valores instantáneos, de eventos, como caídas de tensión, subidas, la que ya explicamos, ¿cierto? El equipo tiene que estar midiendo constantemente para poder detectar esas anomalías. Nuestros equipos de Hioki tienen 200 kHz de muestreo para esas anomalías, ¿cierto? Los transientes con el PQ3198 lo medimos cada 2 MHz, quiere decir cada 0.5 microsegundos. Y aparte de eso, también el equipo tiene que tener la capacidad de registrar tendencias, ¿cierto? O sea, cada cierto tiempo que yo configuro, en este caso 15 minutos, como especifica él, el equipo debe guardar unos valores. Para el caso de Hioki, nosotros hacemos mediciones de valores de tendencia cada 200 kHz, es el periodo de muestreo. Los sumamos cada 200 milisegundos, como establece la norma. O sea, la norma establece, nosotros medimos cada 5 microsegundos valores RMS. Cada 200 milisegundos los sumamos, los promediamos y se muestran cada 15 minutos, cada 15 segundos, cada 15 minutos, perdón, si lo ponen cada 15 minutos. Quiere decir que cada 15 minutos yo estoy desplegando el valor máximo, mínimo y promedio que el equipo está guardando cada 200 milisegundos y al final se va a guardar máximo, mínimo y promedio de todo ese tiempo de los 15 minutos que se establece para guardar. La aclaración es importante porque no quiere decir que cada 15 minutos el equipo va a guardar lo que encontró, no. Recuerden que siempre él va a guardar máximo, mínimo y promedio de todos esos datos que se midieron hasta
hasta los 15 minutos. La respuesta es nosotros medimos cada 200 kilohertz, es decir, cada 5 microsegundos, promediamos cada 200 milisegundos como establece la norma y se guardan en pantalla dependiendo de lo que el usuario lo considere. Lo más normal o habitual son 10 o 15 minutos, ¿no? Ya, Mauricio. Hola. Listo, Juan. A ver, hay una pregunta de José Martín Zapata. ¿Existe una ubicación adecuada para poder discernir si la falla o perturbación es del sistema o de la instalación interna? Sí, claramente cuando uno hace un estudio de calidad de energía, el punto por donde se debe empezar es por la parte del transformador de distribución, ¿cierto? Esa es la frontera entre lo que me está entrando por la parte de distribución de energía y lo que yo voy a consumir. Entonces, claramente, hacer un estudio de calidad de energía en la salida del transformador de distribución sería el punto más idóneo para empezar un estudio de calidad de energía. No quiere decir que sea fácil detectar el origen de las anomalías en ese punto, pero va a dar una claridad. ¿Qué es lo ideal? Hacer un primer estudio en ese punto e ir bajando aguas abajo para ir como detectando otras anomalías que estén más relacionadas con la parte carga. Hay una forma de establecer, por ejemplo, si los armónicos son de afuera, o sea, si los armónicos vienen desde la parte de distribución o los armónicos vienen desde la parte de la carga. Ese tip yo se los puedo mostrar en el webinar que hagamos de armónicos, que es otro webinar completo, pues eso da para días de hablar, ¿no? Entonces, yo creo que lo podemos abordar en ese tema, en ese webinar, perdón. Hola, Juan, hay pregunta de Gerlen Han Roque, mira, y nos consulta. ¿Cada qué tiempo se debe realizar un monitoreo de control de calidad de energía? Y para el caso de una fábrica pesquera, ¿se debe contar con un plan de calidad de energía? ¿Qué es lo que recomiendas, no? Sí, eso es indudable. O sea, calidad de energía es un parámetro que hay que estar midiendo. No, o sea, no es para cuando hay una falla. El principal foco de calidad de energía es hacer un mantenimiento predictivo y preventivo, ¿cierto? O sea, está enfocado a este tipo de actividades de mantenimiento y no correctivo. O sea, también serviría para corregir, pero no debe ser el mayor punto. ¿Y qué es lo ideal? O sea, ya es una política de cada usuario, de cada empresa. ¿Qué es lo ideal? Que cuando usted tenga cargas muy críticas, supongamos yo tengo un motor que me está moviendo una banda transportadora, que si se para esa banda, se para toda mi producción, y que si se para una hora estoy perdiendo miles de dólares, que es lo ideal, que usted tenga un equipo de calidad de energía que le esté monitoreando constantemente los 365 días del año esa carga. ¿Okay? Eso es lo ideal, ¿cierto? O sea, hacer un balance de cuánto me cuesta a mí tener esta carga parada, o sea, el costo cuánto es un día versus hacer una inversión de un equipo de calidad de energía, de estar monitoreando y a partir del monitoreo, pues, hombre, el voltaje se está subiendo, se está cayendo, vamos a tomar acciones preventivas o correctivas, preventivas o predictivas para evitar que eso falle. Al final, entonces, es como más, ¿qué tan importante es la carga para usted? Evalúe cuánto es el costo de que esa carga pare y, hombre, son 5,000, son $10,000 en un día, hombre, hagamos una inversión, un analizador de calidad de energía, ¿cuánto cuesta? Mantengámoslo, conectémoslo y aparte, pues, o sea, la conclusión es, calidad de energía es un parámetro que se debe medir los 365 días del año. Ya, si usted no tiene presupuesto, al menos una vez al año, que yo considero que es muy poco, la verdad. Hola, Juan, ahora tenemos preguntas sobre el software. Tenemos 3 preguntas, lo voy a resumir en una. Bueno, el software que incluye el equipo nos consulta si tiene un costo. No, es gratuito, ¿no? Sí. La data de los equipos que se maneja con un software es si se exportan a Excel, ¿no? Y el software ayuda a emitir informes de parámetros de calidad de energía. Sí, miren, este es un informe que se hizo para un cliente. Espérate, yo lo abro. El software digamos que se customizó para que hiciera el informe basados en la
en el decreto supremo, ¿cierto? Algunos parámetros que no están basados en el decreto supremo. Bueno, eso tiene muy poquitos datos, pero les voy a mostrar ahí como un ejemplo. El software no tiene costo, o sea, está incluido con la adquisición del equipo. La semana pasada tuvimos una actualización, ustedes pueden descargar el software, incluyendo las actualizaciones como tal. Este es el checklist de la N50160 y lo tenemos para baja y media tensión. Usted lo puede customizar. Entonces vos le das acá Custom, le das Editar y vos estas tablas le puedes agregar tablas o digamos, cambiar los umbrales. Yo digamos que quiero agregar una tabla para el factor de potencia. Vamos a ver. Esto es potencia. Power factor. Este factor de potencia. Entonces yo acá le diría, hombre, que si mi factor de potencia está entre 0.9 y 1% para el 95% de las muestras, él me va a decir si cumple o no cumple. Es decir, yo al final puedo agregar ese tipo de, customizar estos valores para que él me genere un informe de acuerdo a esto. Y yo simplemente lo que hago es seleccionar qué quiero en el informe y él ya me bota un informe en Word y sería como de este tipo, ¿no? Más o menos. Acá está muy corto porque casi no tengo datos, pero sería algo así. El software es muy potente y es muy, muy amigable, la verdad. ¿Qué otra pregunta hay, Mauricio? Yo creo que ya la última para que terminemos y las otras Sí, porque me hay varias dices si las consultas. envías. Sí, mira, hay una pregunta ahí interesante. ¿El equipo puede medir si se conecta entre el motor y el variador de velocidad? Sí, pero hay un pero. Hay un pero. Recuerden que la presentación, yo les dije que, vamos a ver que por acá la tengo. ¿Cierto? Esto es lo que yo quiero aclarar. En la presentación yo dije, todos los analizadores de calidad de energía en todas, absolutamente todas las marcas están diseñados para funcionar a partir de frecuencia fundamental de 50 y 60 Hz. Si yo lo conecto a la salida de un inversor, el inversor, la frecuencia fundamental no es 50 o 60 Hz, la frecuencia de switcheo del inversor está entre 1 kHz y pueden llegar hasta 20 kHz. Entonces, digamos que un analizador de red no es el equipo ideal para conectarlo a la salida. O sea, el de Hioki se puede conectar y no le va a pasar nada, simplemente te va a mostrar unos datos que no corresponden a lo que es la realidad del inversor y va a pasar en cualquier marca. Ya en otras marcas, si usted lo conecta a la salida del inversor, hasta puede dañar el equipo, ¿verdad? El pero del asunto está acá. Denme un segundo, yo trato de buscarlo en este. Nosotros, el PQ3198 es nuestro equipo, digamos, un equipo muy potente, de los mejores clase A que usted pueda encontrar en el mercado. Nosotros podemos hacer esta medición, si ustedes lo ven acá, podemos medir la entrada del inversor, solo tenemos pues dos canales o sea, un canal para la entrada del inversor porque el equipo tiene 4 canales, 3 para el sistema trifásico y un canal adicional, más el neutro, ¿no? Más el neutro. Yo podría medir la condición del variador siempre y cuando la frecuencia velocidad del variador esté entre 40 Hz y 70 Hz. O sea, usted podría ver cómo está la salida del variador si él está ajustado entre 40 y 70 Hz. Es decir, si el variador está configurado para girar a una mayor velocidad de 70 o menor a 40, el medidor de calidad de energía no te va a dar unas mediciones confiables con respecto como a los valores de potencia, eso. Ese es como el pero, o sea, el variador debería estar funcionando entre 40 y 70 Hz para el caso de un analizador clase A, para el clase S no, solo para el clase A de Hioki como tal. Esa es la condición, ¿no? Ese es el pero. Ya Mauricio, no sé, ¿hay una última o dejamos así? Ustedes me dicen, ya son las 11:15 y también. Sí, hay varias preguntas, Juan, que ya las podemos ir respondiendo Okay. por interno, pero agradecerte por la capacitación, ¿no? Agradecer a todos los asistentes y nos estamos viendo pues en las siguientes capacitaciones que vienen, ¿no? Eso, Mauricio, también como aclarar ahí un poco que, bueno, los correos, ahí está tu correo, alguna pregunta.
Estamos entonces pendientes con Promelsa de hacer el de armónicos. No sé si yo creo que ya para el otro año, en diciembre ya queda como un poco complejo. Y desde parte de Hioki, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Okay, yo creo que eso es todo. No, pues ya, muchas gracias. Gracias, Juan, gracias. Bueno, hasta luego.